Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 515 de Política a la Mexicana desde este viernes 30 de noviembre, que nos dice adiós el mes de los muertos, decíamos ya, dejándonos a algunos muertos políticos de todos conocidos. Y por allá, por el Congreso del Estado, donde ayer el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares cortó oreja y rabo porque la oposición definitivamente, como se lo comentamos ayer mismo, y también en nuestra columna de hoy, pues la verdad no figuraron, les ganó el valor y los atropelló, los aplastó. Hagan de cuenta ustedes lo que hizo López Obrador con la oposición el 1 de julio. Eso exactamente hizo ayer Miguel Ángel Yunes Linares con la oposición. Bueno, pues allá entre los diputados locales sureños está Gonzalo Guizar Valladares, hoy por Morena, pero mandó a otro a hablar, él no fue. Y antes fue diputado local por el PRI, del PRI sin terminar su periodo, saltó al PAN para venir a buscar la presidencia municipal de Coatzacoalcos, jugando contra Marco César Teruel Cotero, que no le supo ni a Melón, vaya, lo atropelló también Marco César Teruel Cotero, que hoy anda metido entre las patas de los caballos. Les decíamos ayer y ya les explicábamos por qué, y ya habrá más información la próxima semana sobre el problema jurídico pasional que trae. Bueno, pues Gonzalo Guizar ya presentó una propuesta para que la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos sea trasladada a Nuevo Teapa, ya del municipio de Moloacán, porque cierto, ha sido siempre un clamor, sobre todo de la zona industrial de Pajaritos, que incrementan los gastos, los costos y pues el servicio que presta es definitivamente malo el puente. Se recuerda también el que ya lo secundó fue Ramón Ortiz Cisneros, el transportista que ya también forma ahora parte de la nueva central obrera de Morena y que pues también ha estado en el PRI, ha estado en el PAN, buscó cargos para él, para su esposa, para su hermano y finalmente ahora cree que le va a ir mejor con López Obrador y pues ya también aquí secundó a Gonzalo Guizar Valladares sobre esa propuesta de eliminar la caseta. Va a ser muy difícil y no son los primeros, ya este es un cuento muy viejo. Bueno, para que se den una idea, desde los tiempos de Chico Valderas ya se buscaba, era director general de Petróleos Mexicanos, ese ilustre veracruzano que fue y que sigue siendo aún muerto don Jesús Reyes Heroles, ya se tramitaba el traslado de la caseta del puente Cuatza 1 a Nuevo Teapa. Y pues ha habido otros actores políticos, personajes sociales que también han peleado sobre eso. ¿Y por qué no se va a poder hoy tampoco? Por una simple y sencilla razón, que el peaje que se cobra ya en el puente Coatzacoalcos 1, después de que esa caseta había sido eliminada por muchos años y después la volvieron a instalar, bueno, porque es para el fideicomiso del túnel sumergido. De ahí se está pagando compromisos adquiridos y por el otro lado, pues también se recuerda que cuando se crea ese fideicomiso, después que el gobierno federal, la SCT, le donó el puente Coatzacoalcos 1, la chatarra, a Veracruz, siendo gobernador Fidel Herrera Beltrán. El caso es que cuando el puente se empezó a caer, dijo, lanzó un SOS Fidel al gobierno federal y vino el gobierno federal a reparar el puente. ¿Se acuerdan ustedes cuántos contratiempos, pérdidas económicas cuantiosas provocó por los cierres que se hacían entonces? Todavía no estaba el túnel y la otra opción era el puente Coatzacoalcos 2 y los transbordadores que hacen la travesía de Coatza, Villa Allende y viceversa. Entonces, después, primeramente, el total o un porcentaje, un alto porcentaje del monto del peaje se repartía entre los municipios de Coatzacoalcos y Nanchital, pero después ya se aplicó totalmente al fideicomiso, entonces ni modo que lo vayan a pasar a Nuevo Teapa, donde pues baja el flujo, baja la demanda, baja el ingreso y esto podría meter en problemas al gobierno del estado porque necesitaría sacar
de otros renglones, de otras partidas, para compensar lo que se dejase de cobrar. Así es que no les digan, que no les cuenten, son puras pos para acabar pronto. La propuesta de Gonzalo Guízar en la 65 legislatura estatal y apoyada por acá, por el también nuevo neomorenista Ramón Ortiz Cisneros, empresario del transporte y de los materiales para construcción, es puro rollo. Y Cuello le dio al Senado de la República, ahora sí, se le apareció el diablo a Paco Ignacio Taibo II, el célebre sujeto bocón y vulgar que estaba propuesto por López Obrador para ser el director del Fondo de Cultura Económica y que pues es español, la ley prohíbe, aunque ya está naturalizado mexicano, no pasó. Primero es lo primero es el nacimiento español y pues él dijo, presumió que mientras reformaban la ley, él iba a despachar como encargado del despacho, válgase la redundancia, que inmediatamente ya después protestaría. No había problema fácil, porque hoy que es mayoría morena en el Congreso, vemos que todo es posible. Lo que criticaban antes del PRI y del PAN, ahora ellos están haciendo lo mismo, corregido y aumentado. Bueno, pues le dijeron que sí, que no se preocupara y se presentó. Morena presentó la propuesta, el punto de acuerdo en el Pleno y ya estaban en eso cuando ya él creyó que ya la tenía, como dice el perro Bermúdez cuando habla de cuando narra el fútbol, que ya la tenía, que era suya, la acariciaba y cuando se le ocurre abrir la boca, lanzar fuego, improperio, babosada, estupideces. Allá en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara convocó a una rueda de prensa para informar que ya se les habían metido doble, dijo, así, y otras vulgaridades. Y esto, pues en el Senado simple y sencillamente la oposición, que la más está cazando a Morena a ver por dónde resbala, para, total, que se armó el argüende en grande. Ahí se armó la pelotera en el Senado y llegó el momento en que ya Morena no pudo hacer nada y retiraron el punto de acuerdo ese, lo retiraron, la petición para reformar la Constitución y se quedó Paco Ignacio Taibo II colgado de la brocha y no tarda y por ahí le consigue López Obrador, porque en verdad que tiene ascendencia Amponcete sobre López Obrador. Les platicamos en alguna ocasión cuando Alfonso Romo, el que va a ser jefe de la oficina de la presidencia, dijo que no habría marcha atrás en la reforma energética, que ya esto lo había platicado con López Obrador, inmediatamente salió Paco Ignacio Taibo, así como suele hablar, todavía se siente un conquistador españolito o españolote, y dijo que qué pasaba López Obrador, en qué habían quedado, que la reforma energética iba para atrás, y ¿saben qué? Por eso hablamos de la ascendencia que tiene sobre el presidente electo, que mañana ya será el presidente constitucional, dijo López Obrador, sí, va para atrás. O sea, por ahí vemos cómo, con todas las estupideces que propicia este hombre, y que el que va a manejar la cultura, o el que estaría programado, o estaba programado para manejar el Fondo de Cultura Económica, y así es, si así es el empiezo, así es el comienzo, imagínense quiénes más por ahí también están que no dan. Bueno, conocemos de mucha gente que no da ni siquiera el perfil. Tiene el perfil Paco Ignacio Taibo, es un escritor, es un argumentista de mucho prestigio, comprobadamente, pero lo cierto, de muchas telenovelas también, de Televisa y TV Azteca, pero la verdad es que se le pasó la mano, por estar hinchido de poder, como se siente muchos de los que rodean a López Obrador, sienten que López Obrador es por ellos y no ellos por López Obrador. Y la firma del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, pues por fin se dio hoy en Buenos Aires, Argentina, dentro del marco de la celebración de la reunión del grupo de los 20, el G20, y allí tanto Peña Nieto como Trump y Trudeau de Canadá firmaron y se concluyó un gran proyecto, un gran plan que beneficia indiscutiblemente
a los tres países, pero en particular a México, porque es uno de los principales exportadores hacia Estados Unidos y hacia Canadá mismo. De ahí los movimientos de Trump para ablandar a México y imponerle aranceles como le impuso al acero y al aluminio para querer negociar en otros aspectos, pero pues finalmente México, dicen los que de esto saben, es muy poco el volumen de acero y de aluminio que exporta a Estados Unidos, y entonces no había ningún problema. Pero hoy se dio esta histórica firma de este tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, y con esto concluye así su gestión Enrique Peña Nieto, en una circunstancia pues extraordinaria, porque se suponía, ya ve, después de tantos estiras y aflojas y amenazas del tal Trump, que iba a sacar a su país del tratado, que nada más quería el tratado con México, no con Canadá, y en fin, se vivieron momentos muy tensos de incertidumbre por esas locuras del racista Donald Trump, que de político tiene lo que yo de sacerdote, porque ni por dónde adivinarle que sea, sí, sobre todo que maneje la diplomacia. Pero un evento, el de hoy en Argentina, donde también aprovechó el escenario Peña Nieto para entregarle al yerno de Trump la condecoración del Águila Azteca, en gratitud, dijo el presidente, por su intervención. Precisamente debió ser, y quizá él tuvo mucho que ver en esto, porque esposo de la hija del presidente de Estados Unidos, pues lógicamente tiene acceso con él, y seguramente fue un interlocutor o un mensajero, si ustedes quieren, entre Peña Nieto y Trump para negociar, ablandar al propio presidente sobre lo que las peticiones que le hacía México a través del presidente Peña y por conducto del yerno del presidente estadounidense. Críticas a Peña Nieto, por él dicen que fue la última regada de su sexenio, pero pues sí, precisamente la diplomacia tiene un costo, tiene un precio, y sobre todo el monto de este tratado, lo que representa para México, que produce, que genera inversiones, empleo, divisas y por supuesto bienestar. Y hoy se van, precisamente hoy a las 12 de la noche, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes Linares dejan de ser presidente de la República y gobernador de Veracruz, respectivamente. Bienvenidos sean entonces Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez, sus relevos, sus sucesores, y que todo sea para bien de México y de Veracruz. No hay duda que no son retos fáciles. Hay quienes los ven o quieren verlos así, decíamos, acelerados por el triunfalismo que los embarga, y que todavía no tienen idea o no quieren verla, por eso están metidos en una cresta de ese triunfalismo que no los deja ver la realidad. Es un reto enorme el que tienen Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez, y hemos dicho cómo lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer, es precisamente darles el beneficio de la duda, y nosotros como ciudadanos, como pueblo, porque todos, desde los niños hasta los adultos mayores, tenemos que ser conscientes de que no puede un gobierno, por popular o poderoso que sea, como el de López Obrador, resolver todo. Simplemente un político en campaña ofrecen y nos dicen que esto va a cambiar, y lo que están haciendo muchos, ya creen que ya esto ya cambió. No, todavía no, apenas es el arranque. En el primer minuto del 1 de diciembre de 2018 será el arranque
de esos dos proyectos extraordinarios que ojalá aterricen lo más pronto posible para México, para el bienestar de México, de Veracruz y de los mexicanos y de los veracruzanos. Eso sí, hay que desearles que les vaya bien, porque si les va bien a ellos, nos va a ir bien a todos. Pero de eso de que ya México va a ser otro, a partir del primer minuto de mañana sábado, por favor, no exageremos ni no comprometamos más a estos dos hombres que van a encabezar esas dos administraciones, precisamente en los decenios del 2018 al 2024, porque no es fácil. Hay situaciones que desde el ángulo que los ven los políticos en campaña cambian. Vemos lo que está pasando con López Obrador, muchas cosas que cumplió no las podrá hacer. ¿Por qué? Porque no había medido el terreno. Y en campaña, que no sé qué cosas no dicen. Pero precisamente viene, y mucha gente se lo advertía, pero él suele no prestar oídos a quienes les quieren decir que no hable de más, sin tener lo que está pasando ahorita en el Congreso de la Unión, donde es mayoría morena, que cualquier Juan de los Palotes se le ocurre una iniciativa o se la soplan, se la dictan, se le escriben, a ver, tú presenta esto, los asesores de López Obrador, y luego resulta que crean situaciones muy complejas y muy graves. En primer lugar, la incertidumbre, la desconfianza. En segundo lugar, la caída de la bolsa de valores, y con esto la pérdida de muchos millones de pesos, como las Afores, por ejemplo, decíamos, que están impactadas. La caída de la bolsa está entre 17 y 21%. Es un porcentaje enorme, y sobre todo lo que representa en dinero y también en el efecto que causa ante los mercados financieros nacional e internacionales, que han ya expresado su desconfianza porque pues se está se están presentando iniciativas de reforma sobre las rodillas, no están bien calculadas. Decíamos, las reacciones que han tenido Carlos Ursúa, el de Hacienda, y el que va a ser Jonathan Heath, el que va a ser gobernador, ahorita es subgobernador, va a ser gobernador del Banco de México. Ellos sí tienen los pies bien puestos y sobre todo la capacidad para entender que las finanzas de un país no se manejan por decreto, sino de acuerdo a los vaivenes que marcan los mercados. Así es como funciona la economía, y no porque un presidente, un gobernador diga que esto va a ser así. No, ya no es posible. Hoy en este mundo globalizado, lo hemos dicho, ningún país tiene la independencia. Lo vemos en Estados Unidos, cómo aprieta y lo rebotan, lo ponen contra la pared y tienen que corregir. Así está. Entonces, pues esto es lo que vemos, y eso de que ya cambian los tiempos y hasta el modo de andar de los mexicanos a partir de mañana, pues está por verse. No puede cambiar todo de la noche a la mañana. Debemos ser conscientes y no crear falsas expectativas nosotros mismos, porque vamos a meter en problemas a López Obrador y a Cuitláhuac cuando les exijamos que queremos que hagan lo que humanamente no es posible, y sobre todo si se trata de recursos. No los hay en la dimensión que los proyectaba en campaña Andrés Manuel López Obrador. No alcanza el dinero para tanto, y esto tenemos que ser conscientes, y no por eso calificar como se ha calificado a otros gobernantes, al propio Peña, al propio Yunes, de que no sirvieron, no funcionaron. No, la situación de gobernar lo vemos aquí con Víctor Manuel Carranza Rosado, que en campaña ofreció y dijo que él no iba a ser como los anteriores alcaldes que recurrieron a los grandes créditos, a los grandes préstamos para poder salir adelante, y que aquí no iba, porque sí iba a haber una administración correcta, puntual, honesta y todo lo que ustedes gusten, en la raíz de la esperanza y un gobierno colaborativo. Y miren, ya tuvo
dicen que cae más pronto un hablador que un cojo, y pues ya tuvo que solicitar un préstamo a instituciones bancarias por 70 millones de pesos para poder cumplir las obligaciones ya de diciembre, aguinaldos, fondos de ahorros, salarios y demás, sueldos. Pero, ¿por qué hablaron de más y no tenían la experiencia para administrar un municipio como Coatzacoalcos, que es el segundo presupuesto en importancia a nivel Estado? ¿Y sabe qué? Se les fue el recurso, en otras, en pitos y flautas, lo gastaron y llegan al mes clave del cierre del año fiscal en problemas económicos, y por eso tuvieron que solicitar ese préstamo. Dice que lo va a pagar un año, eso no tiene nada que ver. El caso es que no administraron bien y ya está la muestra. Quiere decir que echando a perder se aprende, pero ojalá y este año, que fue perdido prácticamente en todo porque no hubo la obra pública que se necesita, y los 1.200 millones del presupuesto vayan, además de las participaciones federales, vayan ustedes a ver cómo lo gastaron. Y la ventaja que tiene Carranza es que salvo uno o dos regidores de los 13 no están de acuerdo con él. Los demás todos le firman las cuentas públicas. Aquí no pasó nada, como siempre se ha estilado. No se ve el cambio prometido, lo mismo en Minatitlán, lo mismo en Jalapa, y entonces tenemos que ser conscientes. Una, porque no hay recursos para tanto. No alcanza tanto dinero para resolver tantas carencias, tantos problemas como hay a nivel municipio, a nivel estado, a nivel país, y luego también porque en campaña el político dice una cosa y ya en el ejercicio del poder simple y sencillamente se topa con pared, porque más todavía si no hay la capacidad, la preparación para administrar los recursos públicos, que es lo que está pasando en algunas administraciones públicas de los 3 niveles de gobierno. Y pues Peña Nieto y Yunes Linares no se quisieron ir sin dar otro golpe mortal a la corrupción y a la impunidad, tardíamente, pero lo hicieron. Hoy se anunció que la Procuraduría General de la República incautó un hotel en Tulum, allá en Quintana Roo, allá en la Riviera Naya, el POC-NA, es un término maya, propiedad, ¿saben de quién? De Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador, que lo tenía registrado como la propiedad de uno de sus prestanombres, Moisés Mansur Cisneiros, aquel, recuerdan, que generoso con lo que no era suyo. Él fue uno de los prestanombres más distinguidos y más activos. Compró propiedades por todos lados con el dinero de Veracruz, y en un momento dado también le dio una tarjeta de crédito a Karime Macías de Duarte, y después también generoso con lo que no era suyo, la nombró su heredera universal de todo lo que compró con el recurso saqueado al estado de Veracruz. Un nuevo golpe a esto, y por eso decía Yunes Linares ayer en la glosa de su informe, en su comparecencia en el Congreso del Estado. Les platicábamos ayer que ojalá y la nueva administración estatal, la de Cuitlao García Jiménez, por supuesto, que no fuera a caer en la tentación de aplicar la amnistía en favor de quienes saquearon Veracruz. Y ya el último golpe, el último clavo que le pusieron Peña Nieto y Yunes Linares por su parte a Javier Duarte de Ochoa y a su banda, pues se lo dieron apenas hoy allá en Tulum, Quintana Roo. Que todo esto sirva como antecedente para... Ya viene el régimen federal de la anticorrupción,
y contra la impunidad, y que no se equivoquen, porque lo que son ironías de la vida, Duarte decía, ante tanta inseguridad, que no iban a dar tregua a la delincuencia, y decía Duarte, porque aquí en Veracruz, quien la hace, la paga. Ciertamente, el primero en convencerse que así es, afortunadamente, fue él. Es huésped del reclusorio norte de la Ciudad de México. Otros están en Pacho Viejo, y a ver ahorita en este cambio, a ver si no resulta como siempre que pues no eran culpables. Muchos casos los ha habido injustos en que los señalan, les inventan cargos, y uno de ellos, no Duarte, porque ahí no hay duda, pero hay otros que están en Pacho Viejo, como el fisculín, ex procurador, el fiscal de Duarte, que todo indica que le sembraron delitos a raíz de las desapariciones forzadas, con quienes habrían participado, sí, por órdenes de Arturo Bermúdez Zurita, pero en fin, son historias muy largas que poco a poco pues van a ir aclarándose, surgiendo, y sobre todo en este cambio de gobierno. A ver qué hace hoy López Obrador, qué hace Cuitlagua por Veracruz, y esperamos, como todos, tenemos que confiar en que la actuación de ellos va a ser benéfica para México, para Veracruz, para los mexicanos y para los veracruzanos. Y ayer les platicamos del premio nacional que recibió el Hospital de Petróleos Mexicanos, Hospital Regional de Pemex en Minatitlán, del cual es director, a mucha honra y a mucho orgullo, de Coatzacoalcos, en Nanchital, porque es de Nanchital, el doctor especialista oncólogo Renán Grijalva Ramos. Y así fue, y pues se dice, se informa, la Secretaría de Salud y Petróleos Mexicanos otorgaron el premio Pemex a la calidad de los servicios de salud 2018 al Hospital Regional Minatitlán en la categoría de hospitales centrales y regionales, un reconocimiento con que se distingue a la unidad médica al demostrar el mayor avance en la implementación del modelo de gestión de calidad en la salud. Y durante el Foro Nacional Internacional por la Calidad en Salud y Cuarto Foro Latinoamericano de Calidad y Seguridad en Salud, que se realizó en la Ciudad de México, el doctor José Narro Robles, secretario de Salud, entregó el reconocimiento al doctor Renán Grijalva Ramos, director del nosocomio, y a la doctora Lisbeth Herrera Moctezuma, jefa del área de calidad. Felicidades a los dos, y en particular al amigo doctor Renán Grijalva Ramos, orgullos los dos de la medicina sureña, y sobre todo que decíamos, los han honrado a la profesión, han honrado a la institución, y con estos premios honran también a toda la sociedad sureña, y particularmente a los derechohabientes de Petróleos Mexicanos en el renglón de la salud. Que hay carencias, es cierto, hay carencias, no hay tantos medicamentos como se requiere, quizás no haya tantos médicos como se requiere, pero esto, precisamente, no obstante esas carencias, en el Hospital Regional de Minatitlán, el doctor Grijalva Ramos, que es un hombre de una disciplina extraordinaria, ha logrado esto, no obstante esas carencias, por lo cual el mérito es mayor. Y por acá también, en otro acto de humanitarismo, como es la Fundación Te Queremos Ayudar
de esa mujer que es puro corazón, Xóchitl Mortera. Ayer anunció que que invitaba a los niños de Coatzacoalcos, de la región, para un evento, la ludoteca María Isabel Garañén Porrúa. Dice aquí el promocional que publicó Xóchitl, de toda nuestra admiración. Es un proyecto divertido y dinámico. Invitamos a tu escuela, centro educativo y cultural, para que asistan a esa ludoteca. Dice que ubicada en la colonia petrolera, decíamos, una casa que Pemex, de las que tenía ahí abandonadas, la dio en comodato a la Fundación Te Queremos Ayudar, de Xóchitl Mortera, y ellos la rescataron con mucho esfuerzo, principalmente pues apoyada por la gente altruista y con recursos propios. Ya está funcionando. Y según nos platicaba, pues fueron muchos niños. ¿Y cuál es el objetivo? Interesarlos en el arte de la lectura, porque es el trampolín, es el medio para aprender, para saber más. Y Xóchitl dice que una asistencia muy aceptable, pero sigue trabajando para que no solamente allí en ese centro, sino también en el hogar, motivemos a los niños para que lean cosas positivas, no porquerías. Y que si se meten al internet sea también para aprender, no para situaciones que al contrario les hacen mucho daño. Y la lectura, la cultura, por supuesto, que nos proyectan a todos, en general, a estadios superiores. Porque sin cultura, pues difícilmente valoramos lo que tenemos, y a veces ni siquiera a nosotros mismos. Esos potenciales que hay en el niño, el joven, el adolescente, que se pierden precisamente porque no les procuramos esas herramientas para que ellos descubran también su propio mundo y sus propias situaciones del intelecto, que es extraordinariamente generoso. Dicen que nuestro cerebro lo explotamos prácticamente al 10%, precisamente porque se cae en la pereza mental. Cuando si no queremos indagar o estudiar, andamos preguntándole a todo el mundo, y es bueno preguntar, pero no siempre vamos a vivir preguntándole a los demás, cuando nosotros podemos también cultivarnos, como se dice, y a eso le apuesta Xóchitl Mortera y la Fundación Te Queremos Ayudar, asociación civil. Por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 515 de Política a la Mexicana de este viernes 30 de noviembre, que se nos va. Mañana, un día especial para México, para Veracruz. Por aquí estaremos, como siempre, y gracias a ustedes, para platicarles cuál fue el contenido de los discursos de Andrés Manuel López Obrador y de Cuitlava García Jiménez, porque así como hay mucha gente que confía y hasta ciegamente, fanatizadamente en ellos, hay otros que tienen sus dudas. Y bueno, vamos a esperar, no hay que prejuzgar, vamos a esperar cuáles son sus discursos con todo este accidentado tramo postelectoral de la transición. Y por aquí nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias, muchas gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.